persevera en la doctrina, no tiene a Dios, le da un infarto. Porque esos son ellos. Cambiaron la doctrina. Por eso pregúntele, usted es un protestante, ¿cuándo nació su iglesia? Si es sincero, si busca la verdad. Es más, háganlo. Cada uno de ustedes tiene partida de nacimiento. Las iglesias también tienen partida de nacimiento. Yo soy testigo de Jehová. Vamos a ver, partida de nacimiento, ¿cuándo nació? Yo soy adventista, partida de nacimiento, ¿cuándo nació? Hasta Google sabe, usted busca en Google, hay uno que dice, hay un teléfono inteligente, Siri. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? Jesucristo en el año 33. Háganlo a ver si es mentira. Tenemos partida de nacimiento. Pero eso no le importa a la gente. Pero es la palabra de Dios. Ojo, cualquiera que se revela, se puso bravo, molesto, delicado por cualquier cosa y se salió de la doctrina, ese, ¿qué dice la Biblia? Díganlo duro, díganlo. No tiene a Dios, pero se llaman cristianos evangélicos. Llámese como quiera, pero no tiene. ¿Por qué no tiene a Dios? Pero es que allá se canta, a mí que me importa. Allá se ora, a mí que me importa. Allá tiene la Biblia, a mí que me importa. Pero es el mismo Dios, a mí que me importa. La Biblia dice es cualquiera que se revela contra la doctrina no tiene a Dios. He dicho, caso cerrado. Ojo, por si acaso, es que ese cura es extremista. Ese cura le falta tolerancia, le falta caridad. No soy yo. Yo ni siquiera lo leí, lo está leyendo él. ¿Cómo llama usted? La culpa es de Jorge. Él es el que lo está leyendo en segunda carta de San Juan, que por cierto, ¿no le llama la atención? Que solamente tiene un capítulo. Es una carta con un solo capítulo y en ese capítulo solo escribió, no se salgan de la doctrina, porque el que se salga de la doctrina no tiene a Dios, y el que llegue a su casa trayendo otra doctrina no lo reciban. Y cerró la carta. Para eso nomás escribió una carta, para eso nomás. ¿Será importante o no será importante? Muy, muy importante. Ahora, el trabajo de ustedes, el trabajo mío es creerle o no creerle. Repítalo. Repítalo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué no entienden? Díganme, ¿qué es lo que no entienden? Otra vez. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. A ver, díganme, ¿qué es lo que no entienden? ¿No está claro? No es que no esté claro, es que falta fe para creerlo. Es que el pueblo ha dejado de ser creyente y se ha metido a creyón. Los protestantes han dicho todo lo contrario. El que se salga de la Iglesia Católica y de su doctrina, ese sí posee a Dios. El que se meta protestante, ese está salvo con tu ropa, ni siquiera para el purgatorio, derecho con tu zapato para el cielo. Y así engañan a los tontos. ¿O no? Repite y sigue. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el católico que se mantiene católico toda la vida, con la doctrina que le dejó su mamá, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, de hasta Cristo, el que se mantiene en esa doctrina,
el tal tiene al Padre y al Hijo. Ese sí tiene a Dios. No se dejen engañar. Ese sí tiene a Dios. Ajá, Padre. ¿Y qué hacemos cuando alguien nos llegue a la casa y traiga otra doctrina? Pero es el mismo Dios, Padre. Es la misma Biblia. Aquí se canta, allá se canta, aquí se ora. Va, si no trae la doctrina, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver. Del principio. Siga donde iba. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Ahí. Siga. Escuchen. Atención. Si alguno viene a vosotros, cuando llegue alguien a su casa, o lo agarre en el transporte, o lo agarre en el trabajo, o lo agarre en la plaza, en la calle, si alguno, llámese testigo de Jehová, pentecostal, evangélico, mormón, póngale el nombre que usted quiera. Si alguno llega a ustedes, si alguno viene a vosotros, atención, y no trae esta doctrina, no lo escribí yo, Jorge es el culpable, él es el culpable. Yo no había nacido, yo nací en el año 2000. ¿Otra vez? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver. Dice, hay que ser tolerante y recibirlo y escucharlo, todo lo que ellos quieran decirle. ¿Sí? Vamos a ver, escuche. No lo recibáis en casa. ¿Qué? No lo recibáis en casa. ¿Qué? No lo recibáis en casa. ¿Qué es lo que no entienden? Por favor, díganme. ¿Qué es lo que no entienden? De ese pedazo, ¿qué es lo que ustedes no entienden para explicárselo? No entienden que si vienen con otra doctrina, usted no tiene permiso por Dios para recibirlo en su casa. ¿No lo entienden? Ahora pregunto, ¿por qué usted lo recibe en casa? O sea, me explico, para escucharlo, ¿no? Usted lo puede recibir y usted llega a la casa con la Biblia, llega con la Biblia en la casa. Yo me lo conozco, yo lo conozco como lo hubiese parido. Buenos días, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermano, vengo a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien la escucha, amén. En San Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha, y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Si usted me rechaza a mí, no me rechaza a mí, rechaza a Jehová que me ha enviado, aleluya. Y usted dice, ay caramba, ¿qué hago, no? Aquí todo amor, no vengo a pelear, vengo es puro amor, nosotros puro amor, la iglesia no salva a nadie, eso no importa nada, no importa de qué iglesia sea usted, lo importante es que podamos compartir la palabra de Dios, hermano, acepte que te predique la palabra de Dios, no tengo tiempo, no importa, para Dios hay que tener tiempo, saca el tiempo, cuando uno ama a Dios es capaz de escuchar la palabra de Dios, sacar el tiempo que sea, hasta que lo escucha o lo escucha, usted no se escapa. A fin es el mismo Dios, la misma Biblia, todo es el mismo. Somos los mismos. Soy cristiano, soy evangélico. Y usted dice, pues sí, ¿no? Además, de una vez se le viene a la cabeza del cura párroco que dijo, ojalá que los padres no me estén escuchando. Dios, pero eso es lo mismo. Eso es lo mismo, es el mismo Dios, la misma Biblia. Pues el párroco lo dijo. La Biblia dice, si no trae la doctrina, no lo reciban en la casa. Yo entiendo que ahí quiere decir que no lo reciban en la casa. Es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo. No necesitan estudiar filología. No necesitan estudiar teología para entenderlo. Lo único que necesitan es creerlo, más nada, leerlo y creerlo. Ojo, si lo recibimos, nos hacemos cómplices, ponga cuidado. Todo.
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Se hace cómplices de sus malas. Cambiar la doctrina es una obra muy mala. Muy mala. San Pablo le dice a Timoteo que hay gente que viene cambiando la doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Pero dice San Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Ustedes verán cómo San Pablo dibuja a estas personas que no perseveran en la doctrina, que se salen de la doctrina, que engañan a la gente, que aquel mandato de Cristo van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes, la tiraron a la basura. Vengan. Vengan, ya leyó él, ahora usted. Uno y uno. De la Reina Valera. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa. Atención, atención. Paren la oreja. Pongan la lupa. Háganle zoom. Escuchen otra vez. Si alguno enseña otra cosa. Los testigos van enseñan otra cosa. Los adventistas enseñan otra cosa. Los mormones enseñan otra cosa. Los pentecostales enseñan otra cosa. Los pentecostales unidos enseñan otra cosa. Los evangélicos enseñan otra cosa. Ninguno enseña lo mismo. Si alguno enseña otra cosa, le dice Pablo a Timoteo, y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no mantiene las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a los apóstoles, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. San Pablo dice, nos vamos a encontrar con un problema. Vamos a encontrar personas que enseñan otra cosa. ¿Qué come, qué adivina San Pablo? San Pablo era un hombre de Dios y el Espíritu de Dios le estaba iluminando lo que pasaría en el futuro. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sigue. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Que no se aferra a la doctrina, enseña otra cosa. ¿Sí lo están viendo, no? ¿Qué pasa con esa persona? Es hinchado. ¿Es qué? Hinchado. Es una persona hinchada. ¿Así es? Sí, hinchado. 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 Usted sabe lo que es hinchado, ¿verdad? No es normal. Está hinchado. Nada sabe. Repitan. Nada sabe. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Si alguien enseña otra cosa distinta a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la sana doctrina, está hinchado, díganlo. Otra vez. ¿Y para qué lo van a escuchar si nada saben? Pero es que hablan muy bonito. Ya vamos para allá. Nada saben. O sea, no saben que Jesucristo fundó una iglesia, no saben que esa iglesia recibió la doctrina y la ha enseñado a lo largo de 2000 años, no saben cuándo nacieron los protestantes, no saben quién hizo la Biblia, no saben nada. Nada saben. Y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Me gusta la primera palabra. ¿Y qué? Y enloquece. ¿Y qué? Enloquece. A Petronilo le patina y coco, le patina y coco, le patina y coco. Enloquece. El que no traiga la doctrina le patina el coco. Enloquece.
acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Lo que les gusta es hablar, hablar. ¿No han visto los debates? A lo mejor hoy se anime algún hermano separado que esté aquí o que no haya llegado. Y ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Ustedes lo van a ver porque a lo mejor venga alguno. Y ustedes van a ver cómo van a comenzar con palabras de ellos, pero que con la Biblia no podrán. Les voy a dar la oportunidad que lo vean, porque me imagino que los invitaron. Y me imagino que están aquí. Y me imagino que van a pasar. Me imagino, ¿no? Va, escuche. De las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. ¿Y cómo llama esa gente? ¿Cómo llama esa gente? Porfías de hombres corruptos de entendimiento. ¿Cómo lo llama? Porfías. No. ¿Cómo llama a esos hombres? Corruptos de entendimiento. ¿Cómo llama a esa gente? Corruptos. ¿Cómo llama a esa gente? Corruptos. A Pablo le faltaba caridad. Pablo no tenía amor, no era tolerante. ¿Cómo se le ocurre llamar a esa gente corruptos? Es una ofensa. Falta de respeto, falta de amor, falta de tolerancia. Corruptos. ¿Quiénes son los corruptos? No solamente los que gobiernan mal y se tragan las riquezas de los gobiernos. No. ¿Quiénes son los corruptos? Los que no traen la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué son corruptos? Corruptos. Diga la palabra corrupto. Corruptos de entendimiento. ¿Otra vez? Corruptos de entendimiento. Se les corrompió la mente, le lavaron el cerebro y corrompen a la gente, pero ojo, en el entendimiento. Corruptos de entendimiento. Les pongo un ejemplo. María es una prostituta. Corruptos de entendimiento. La Iglesia Católica es la gran Babilonia, la gran ramera. Bárbaro, corrupto de entendimiento. El Papa es la bestia, el anticristo. Corrupto de entendimiento. La hostia es el diablo. No hay que confesarse con un hombre pecador igual que uno. Observan, el entendimiento se les corrompe y comienzan a enseñar mentiras. Pero el católico no lo sabe. Y como el católico no lo sabe, los protestantes avanzan y avanzan y avanzan. Y los engañan y caen en la trampa. Hoy Jesucristo dice que el discípulo de Él debe estar preparado para conocer la enseñanza de los apóstoles, porque Él mandó a los apóstoles, a sus discípulos, los formó. Y les dijo, y ustedes van a ser discípulos a toda la gente, pero van a enseñar lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Y el que enseñe otra cosa es corrupto de entendimiento. No lo reciban en casa. Hasta ahí le estoy mostrando una parte de ser discípulo de Cristo. Conocer la enseñanza de la doctrina de Cristo. De ahí la formación. De ahí la importancia de dejarse formar. Ciérrense los oídos los sacerdotes. De ahí la importancia de que el laico ojalá le haga una carta al párroco, todos los grupos apostolados. Necesitamos formación, estudio bíblico. Queremos estudiar la palabra de Dios. Queremos gustar la palabra de Dios. Queremos hacer lección divina, que es en la iglesia esencialísimo para nosotros. Háganle la cartica y se la ponen por debajo de la puerta, todos. Que cuando el Padre se levante esté inundado de cartas. Donde diga, queremos la enseñanza, queremos que nos enseñe. Porque, ojo,
¿No era eso lo que hacía la primera comunidad cristiana? Hechos 2:42. ¿Qué hacían? Hechos 2:42. ¿Qué hacían la primera comunidad cristiana? No quitaban la enseñanza. Estaban preocupados por la enseñanza. Hechos 2:42. Y perseveraban. Perseveraban. Vamos a ver en qué perseveraban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban. Se preocupaban por la enseñanza. Los apóstoles se preocupaban por enseñar. Y la gente se preocupaba por recibir las enseñanzas. Hoy estamos al revés. Al revés de la primera comunidad cristiana. Los curas no se preocupan por la enseñanza. Y los laicos no se preocupan por recibir enseñanza. Cuando el cura quiere enseñar, la gente no quiere que le enseñe. Muy ocupados, están trabajando, no tienen tiempo. Cuando la gente quiere que le enseñe, el cura no tiene tiempo. Y así vamos. Y así vamos. Sin embargo, hay un datico que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Si quiere la lee entonces de allá, léala usted de aquella o la lee esta, el que sea, el que la encuentre primero. Vamos a trabajar con las dos Biblias. Vamos a trabajar con las dos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. A ver. Los ancianos que gobiernan. Los ancianos, ¿quiénes eran? Los dirigentes de la comunidad, los presbíteros. Los ancianos que gobiernan bien. Que gobiernan bien. Está hablando los dirigentes de la comunidad. Sean tenidos por dignos de doblada honra. Doble honor se les debe dar. Sobre todo, ¿quiénes? Mayormente. Sobre todo, mayormente, ¿a quiénes? Los que trabajan en predicar. Los que trabajan en ¿qué? Predicar. Y enseñar. Y enseñar. Para Dios, las dos cosas más importantes es que sus discípulos cumplan el deseo de Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñen. Y el que asuma ese rol tiene doble honor, doble paga. Los sacerdotes del mundo entero que me escuchan, hemos abandonado esta misión y es hora de retomarla. El pueblo está como ovejas sin pastor porque hemos abandonado la enseñanza. Y la enseñanza no es otra cosa sino la palabra de Dios que el pueblo necesita tener y alimentarse. Por algo Jesús dijo, no solo de pan vive el pueblo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo la adapté de una vez al castellano, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso me alegra mucho que un sacerdote me dijo que aquí el obispo estaba preocupado en la lección divina. Aprovechen, hermanos laicos, aprovechen. De que los sacerdotes comiencen a enseñar lección divina, la lectura divina de la palabra. Dedíquenle tiempo a eso. Gusten, saborear. Si perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hagámoslo. Aquí está la primera parte entonces del discípulo. El discípulo es el que escucha la palabra de Dios y permanece en ella. ¿Sí? Ahora hay otra manera, falta todavía otro pedacito para ser discípulo. Por ejemplo, en San Juan, mire cómo lo dice la Reina Valera. San Juan, capítulo 15, versículo, vamos a leerlo desde el 7 y 8.
discípulo. Según San Juan, el mismo que dice, estamos leyendo el 8, ahora vamos al 15, ¿verdad? Ahora es 15, 7 y 8. Viene ella, quizás. Vengan, préstele la vida. 1 y 1. Si viereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vamos a ser sus discípulos? ¿Cómo? Cuando comencemos a dar fruto. Pero antes de dar fruto, dice varias cosas en el 7 otra vez. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros. Dos cosas. Para dar fruto, si estuvieran en mí y mi palabra estuviera en ustedes. Entonces podrían dar fruto y podrían ser verdaderos discípulos. La primera ya la vimos, que es su palabra que esté en nosotros. Pero ahora viene la otra. Si estuvieran en mí, ¿cómo lo dice eso? Si estuvieran, esta dice si estuvieran en mí, otra vez, repítelo, para compararla. ¿Cómo dice aquella? Venga a ver. No, usted, papá, usted. Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. Si se quedan en mí, si perseveran en mí, si permanecen en mí, luego y en mi palabra. Ahora leámoslo desde el versículo 5. La Reina Valera. No era Reina Valera. Del versículo 5, oigan. Dícele Tomás. Sí. No. 15:5. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cuál es el que da fruto? El que está en mí. Escuchen, el que está en mí y yo en él. Ese da fruto y es discípulo de Cristo. El que está en mí y yo en él. Siga. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para ser discípulos de Cristo verdadero y para dar fruto, dos cosas. Si permanecen en mí y si mi palabra permanece en ustedes. Dos cosas. Los protestantes enseñan una sola cosa. Si permanecen en la palabra. Si gustan la palabra, si leen la palabra. Pero la primera no. Si permanecen en mí. Eso a los protestantes no les dice nada. Pero es importante. Otra vez el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí. El que está en mí. Y yo en él. Y yo en él. Antes de hablar de la palabra, ¿no? Antes de hablar de la palabra. El que está en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano y se secará. ¿Y cómo vamos a estar en él? ¿Cómo dice San Juan que vamos a estar en él? Porque es San Juan el que dice, el que en mí está, ese da fruto. El que no está en mí, lo tiramos al fuego. ¿Cómo es que vamos a estar en él o permanecer en él? El mismo San Juan lo dice, pero en el capítulo 6, versículo 50
y 6. ¿Cómo es que vamos a estar en Él? Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Las dos cosas. Permanecer en Cristo, segundo, y que su palabra permanezca en nosotros. Dos cosas. ¿Cómo vamos a permanecer o estar en Él? Vamos a escuchar. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué pasa con el que come su cuerpo y beba su sangre? ¿Qué pasa? En mí permanece y yo en él. ¡Ah, bárbaro! Nos dice cómo podemos permanecer en Él. Porque dice, el que permanece en mí y mi palabra permanece en Él, ese es mi discípulo, ese da fruto. Pero ¿cómo es que vamos a permanecer en Él? ¿Cómo es que vamos a estar en Él? Otra vez Juan 56, 6:56. El que come mi carne. Para permanecer en Cristo, para estar en Cristo. El que come mi carne Y bebe mi sangre. y bebe mi sangre, En mí permanece. ¡ah, bárbaro! Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, ¿cómo? Comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre. Darán fruto. El pámpano que no está unido a mí, será cortado y echado fuera. Porque sin mí, nada podéis hacer. La Biblia dice que son dos cosas muy importantes. Permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Y para permanecer en Cristo tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Por qué los protestantes no lo hacen? Repítalo el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Si no permanecemos en Él, vamos a ser cortados y tirados fuera. Pero si permanecemos en Él, ¿cómo podemos permanecer? Comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre. ¿Quién lo dijo? Jesús. Qué curioso, ¿no? Que San Juan pone en labio de Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Así como el pámpano, si no está unido a mí, no puede dar fruto. A ustedes tampoco pueden dar fruto si no están unidos a mí. Y ahora dice, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderos discípulos. Pero dice cómo tenemos que permanecer en Él. Por última vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso, para dar fruto, tenemos que comulgar, tener una vida de gracia, donde podamos recibir a Cristo y donde podamos recibir la palabra de Dios. Dos cosas muy importantes. La Eucaristía, por eso ¿qué es la Eucaristía? Alimentarnos de la palabra y alimentarnos del cuerpo de Cristo. Por eso la Iglesia dice que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana. ¿Qué significa eso en castellano? Es lo maximito de la vida cristiana. Porque ahí están las dos cosas que Jesús pidió. El que permanece en mí, comiendo su cuerpo y su sangre, y mi palabra permanece en ustedes, dará fruto. Y será como el pámpano que está unido a la vid. Pero el que no permanezca será cortado y tirado fuera. Por eso en el versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso el 53 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis la vida en vosotros. Como el pámpano que no está unido a la vid, no tiene vida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no permanecen en mí, están muertos. Sigue. ¿Con cuál? ¿Dónde iban? El que come.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como el pámpano que está unido a la vid, tiene vida. Pero si no permanece en la vid, no tiene vida. Qué curioso. Entonces, un discípulo de Cristo es aquel, no solo el que escucha la palabra de Dios para cumplirla, sino aquel que permanece unido a Él, comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre. Y los protestantes, para engañar a la gente, dicen, pero eso es un mero símbolo. Pero el versículo 55 dice que no es un símbolo. Dice que es real. Dale. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es lo que no entienden? Versículo 57. ¿Está Cristo en el pan o no está? ¿No lo comemos o es un mero símbolo? Vamos a ver. ¿No lo comemos o es un mero símbolo? ¿Qué dice la Biblia? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Ahí viene, Lupita. ¿No lo comemos o no? Vamos a ver. Asimismo, el que me come. No es un símbolo, es real. ¿Cómo sabemos que es real? ¿Otra vez? Asimismo, el que me come. Es real. ¿Otra vez? Asimismo, el que me come. No es un símbolo, no es un mero pan, es Cristo. ¿Cómo sabemos? ¿Otra vez? Asimismo, el que me come. No es un símbolo, es real. El que me come, él también vivirá por mí. Vivirá por mí, como yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si me comen, permanecen en mí y yo en ustedes. Y tendrán vida. Sin mí nada podéis hacer. Entonces el discípulo de Cristo se alimenta de la Eucaristía, se alimenta de la palabra de Dios. El discípulo de Cristo no solamente basta con eso. San Juan también, es que San Juan es el que habla de que es un discípulo de Cristo. En San Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Atención, voy a buscar los discípulos. Voy a buscarlos. Ustedes son discípulos de Cristo, voy a buscarlos a ver si los encuentro. A ver, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Están preparados? ¿Quieren conocer quién es un discípulo de Cristo? Vamos a ver, en esto conocerán, otra vez. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Vamos a ver, ¿cuándo nos van a conocer que somos discípulos de Cristo? Si tuvieres amor los unos con los otros. Si es verdad que son discípulos de Cristo, se deben odiar los unos a los otros. ¿Así es? ¿Y entonces por qué entienden mal y por qué hay gente que se odia? ¿Por qué los grupos de apostolados se odian? ¿Por qué los catequistas se odian? ¿Por qué los curas se odian? ¿Por qué los miembros de la iglesia se odian? ¿Por qué? En esto conocerán que son mis discípulos. O sea, si usted lee la palabra de Dios, usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, usted se está alimentando. Y producto de eso, usted debe amar a todos. Y ahí entonces la gente podrá ver que son discípulos. Ajá, señor cura. Y si eso es así, ¿usted por qué no ama a los evangélicos? ¿Sabe qué? Si hay alguien que ama a los evangélicos, soy yo. Y le voy a explicar por qué. La Santa Madre Iglesia Católica enseña, al menos cuando yo estaba pequeño estudiaba catecismo. Si ya los catequistas no enseñan eso, es problema de ellos, pero es doctrina de la iglesia.
Las obras de misericordia son muy importantes y son como la muestra de que somos discípulos de Cristo y tenemos que practicarlo. El Papa, cuando nos nombró misioneros de misericordia, él nos hacía hincapié de que recordáramos las obras de misericordia. Y adivine cuáles son 3 obras de misericordia que a mí me gustan y que practico con los evangélicos. 1, enseñar al que no sabe, obras de misericordia. Los catequistas, díganme si estoy mal o estoy bien. Corregir al que se equivoca. ¿Voy bien o no? Darle un buen consejo al que lo necesita. ¿Estoy bien o estoy mal? Eso es caridad, eso es obra de misericordia, eso es amor. Yo a los protestantes les enseño, eso es amor. Los corrijo con la palabra de Dios, eso es amor. Les doy un consejo, sálganse de ahí. Y les digo por qué, eso es amor. Padre, es que al decirle usted las cosas a los protestantes así, tan descaradamente, eso es falta de amor. No. Cuando una persona está equivocada y usted le demuestra el error, eso es amor. Además, cuando una persona está en el engaño, en la falsedad, nosotros tenemos que enseñarle la verdad. ¿Sabe por qué? ¿Saben qué dijo Cristo? Yo soy el camino. Yo soy... y si Cristo es la verdad y yo soy discípulo de Cristo, yo tengo que estar en la mentira o en la verdad. Porque Cristo dijo, yo soy la verdad. Si Cristo es la verdad, entonces yo tengo que cargar a Cristo. ¿Y qué es Cristo? La verdad. Pues si Cristo es la verdad, yo tengo que cargar a Cristo. ¿Y qué es Cristo? La verdad. Pues si Cristo es la verdad, yo tengo que predicarle la verdad, o sea, a Cristo, a los protestantes. Y dígame, ¿es malo predicar la verdad, predicar a Cristo? Él es la verdad. Cuando yo predico la verdad, estoy predicando a Cristo. Dígame, ¿eso es malo? Cuando yo predico la verdad, estoy predicando a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pregunto, ¿predicar la verdad es malo? No, porque es predicar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe qué sería malo? Predicar sin la verdad, porque Cristo es la verdad. Predicar sin Cristo, eso es malo. ¿Qué estamos predicando? Es más, pregunto, ayúdenme a pensar. ¿Qué opinan ustedes de un amor? Un amor que tenga la verdad. ¿Cómo se le llamaría a ese amor? Un amor que tenga la verdad. Amor verdadero. Ahora, un amor que no tenga la verdad. Ese es el amor que ustedes tienen para los protestantes. Un amor falso. Porque ustedes no le predican la verdad por amor. Amor falso. Yo les predico la verdad por amor. Amor verdadero. Porque el amor verdadero es el que contiene por dentro la verdad. Ese es amor verdadero. Y amor falso es el que no contiene por dentro la verdad. Por eso yo amo a los protestantes. Les digo la verdad. Y de mi lado se van heridos, pero no engañados. Heridos sí, pero engañados no. La verdad los hará libres, dice Jesús. Él es la verdad. ¿Conocerán la verdad? La verdad los hará libres. Es más, todavía, San Juan capítulo 3, tercera carta de San Juan, tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Tercera carta de San Juan. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos
y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. ¿Cómo tenemos que andar? Respiren profundo. Pongan la lupa. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Ciertamente me gocé mucho. No, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? No tengo yo mayor gozo que este. Vamos a ver qué es lo que más le place a Dios. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Otra vez. No tengo yo mayor gozo. Dice Dios. No tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál? Respiren profundo. Ahí viene, ahí viene. ¿Cuál? El oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo, dice Dios, el ver que mis hijos andan en la verdad. Porque un amor sin verdad no es amor verdadero. Porque un amor con verdad es amor verdadero. Pero cuando uno dice la verdad, la gente se ofende. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Cuando uno dice la verdad, se vuelve enemigo de aquella persona que no ama la verdad. Cuando uno dice la verdad y hay alguien que no ama la verdad, pasa a ser su enemigo porque le dijo la verdad. Escuche. Heme pues hecho vuestro enemigo, diciendo. Otra vez. Heme pues hecho vuestro enemigo. Me hice pues su enemigo. Léamelo de esa Biblia, porque este está muy... Pero léalo de este y después lo lee de aquella para que lo explique. Venga, mamita, léalo primero de este y después lo lee. Acérquese. Téngalo usted ahí listo. Gálatas 4:16. Lo que pasa es que este habla con un lenguaje muy sofisticado. Otra vez. Heme pues hecho vuestro enemigo, diciéndoos la verdad. Ahora vamos a traducirlo al castellano. Venga, usted, papá, léalo. Lo traducimos al castellano. Pero ahora, ¿soy enemigo porque les he dicho la verdad? Así en castellano nos entendemos mejor. ¿Soy su enemigo porque les he dicho la verdad? A los hermanos protestantes. ¿Por qué soy su enemigo? Porque les digo la verdad. Por eso soy su enemigo. Una vez de tantos viajes me agarraron en Colombia. Allá en el aeropuerto de Colombia. En El Dorado. Me bajé del avión y tenía que pasar ahí. Y venía muchísima gente, full de gente, estaba muchísimo. Y tenía que pasar uno ahí donde le piden a uno el pasaporte y eso, por la aduana ahí, ¿no? Pasando por ahí, un hombre me mira, veo que agarra, yo le doy el pasaporte, agarra mi pasaporte y lo pone aparte. Me mira y me dice, ¿usted es Luis Toro? Yo le dije, sí, soy Luis Toro. Yo soy cristiano evangélico. Y hoy tengo que decirle que usted, que no me gusta como usted predica, que usted nos insulta, que usted nos trata mal a nosotros, que usted está haciendo muy mal lo que está haciendo, que no debe seguir haciendo así. De parte de Jesucristo el Señor, como cristiano le digo que esto no está bien. Y comienza y me dice una predicación grande. Y yo, como tengo una cara de bobo bien administrada, le puse mi cara de bobo. Y cuando terminó de hablarme, a él se le olvidó que estaba 500 personas en la escuela, ¿no? Y yo le digo, tienes toda la razón. Pero hoy delante de Dios le digo que yo estoy arrepentido y quiero cambiar. Que hoy me quiero convertir. Hoy no quiero seguir haciendo lo mismo. Pero el problema es que no sé dónde está el mal. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser distinto. Pero yo necesito que usted por caridad me diga, ¿dónde está el mal? ¿Qué es lo malo? ¿Dónde te insulto? ¿Dónde te trato mal? Dímelo y le prometo que de ahora en adelante cambiaré. Miraba para todos lados así. Decía, bueno, es que no le puedo decir cómo. Bueno, se lo voy a decir en pocas palabras. La verdad verdadera es que
Ay, no, es que usted nos trata muy duro. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿Los insulto? ¿O de qué manera? Dijo, no, bueno, la verdad es que usted nos dice la verdad al descarado, así al descubierto. Y eso nos golpea muy duro. Porque nosotros los evangélicos lo vemos a usted, sí, lo seguimos. Pero cuando nos dicen las cosas así tan de frente, eso nos choca. Pero sí, ciertamente, no es que usted nos trate mal, es que nos choca cuando usted nos dice las cosas así de frente. Le dije, pero entonces no es culpa mía, es culpa de ustedes que no quieren aceptar la verdad. Me dijo, pues sí, siga predicando, me parece muy interesante, yo escucho las reflexiones, me interesa mucho, pero sí, a veces me golpea muy duro. Me firmó, me dijo, adelante. Y yo me vine más contento, yo pensé que me iban a detener allí. Pero vean, hermanos, ellos no saben por qué me odian, no saben. ¿Cómo es que dice Pablo? Ya sé por qué me odian. Pero ahora, ¿soy enemigo porque les he dicho la verdad? Ya me di cuenta. Sí soy enemigo de los protestantes, porque les he dicho. Eso sí, de allá para acá, ustedes ven los mensajes que ellos escriben. Insultos, hasta el infierno con tu ropa. De aquí para allá, ni un insulto. Revisen todos los videos míos a ver si yo les he escrito un mensaje a los protestantes. Uno solo. A ver si les he dicho una grosería alguna vez. Nunca, nunca en mi vida. Ni lo haré. De aquí para allá va la verdad acompañada con el amor para que sea amor verdadero. Entonces dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. Juan 13:35. Que se amen los unos a los otros. Es más, es desde el 34. ¿Qué dice el 34? Cualquiera. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento. Ya no es si usted quiere, es una orden. Si Él es el maestro, si Él es el Señor, tenemos que obedecerle. Una orden le doy. Que os améis unos a otros como os he amado. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Queridos hermanos, no estamos cumpliendo ese mandamiento. En la iglesia hay mucha división, hay mucho odio, hay mucho deseo de venganza, hay mucho deseo de poder, hay gente que está hundiendo a otros, hay otros que están calumniando, otros que están difamando, otros que están chismoseando. Hay algunas personas, dijo un cura, que va a tocar quedar en la comunión desde su casa, que saquen la lengua desde su casa para darle la comunión, porque la tienen bien larga. Claro, ustedes no, los que no vinieron. Tenemos un gran problema. Gente que se odia y así comulgan. Dice Jesús, no, el mandamiento mío es que se amen los unos a los otros. Y en esto lo van a conocer que son mis discípulos. Entonces, discípulo de Cristo no es solamente el que escucha la palabra, el que la pone en práctica. Especialmente el mandamiento del amor, ámense los unos a los otros. El que recibe a Cristo en la hostia, el que permanece en mí y mi palabra permanece en él, dará fruto en abundancia. Jesús dice que el verdadero discípulo ama como Cristo amó. Ahí está. Ámense otra vez con aquella Biblia. ¿Cuál es la que habla más en castellano? Esta. ¿Del 34? Del 34. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. ¿Cómo? Que se amen los unos a los otros. Pues si un hombre se ama con otro, ¿qué vamos a hacer? Que se amen. Ya va. No ha terminado. Que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo? Como yo los he amado. No como el mundo dice. Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. No. Como yo los he amado.
Jesús ni siquiera tuvo esposa para decir que estaba hablando del amor del sexo. Estaba hablando de la capacidad de entrega, sacrificio, perdón a la otra persona. Que se ame como yo los he amado. El mundo de hoy dice, tenemos que amarnos, pero no dice como Cristo nos amó. Dice, tenemos que amarnos como nos dé la gana. Como a nosotros nos venga en gana y yo digo de tal manera, de esa manera. No, como yo los he amado. Y eso está fallando. Yo quisiera decirles a ustedes que hemos perdido el tiempo si venimos aquí y no nos damos cuenta que estamos fallando al mandato de Dios. Es más, todavía dice que cuando nos vean amar, siga, de esa manera seremos verdaderos discípulos. Siga. Así reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cuándo? Si se tienen amor unos a otros. Así la gente verá que eres discípulo de Cristo. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú amas a Jesús, si tú dices que obedeces a Jesús, que se te note. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se nota? ¿Por qué hay tanto rechazo en la iglesia, entre los grupos, entre las personas de iglesia? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta división? Porque la palabra de Dios no ha llegado aquí, no ha llegado aquí. Porque cuando comulgan no están convencidos a quienes están recibiendo a Cristo para ser uno con Él y con los demás. Porque no están obedeciendo los mandatos del Señor. Entonces llevamos una vida como el común de los mortales. No estamos viviendo la vida sobrenatural, la vida del Espíritu, la vida de fe. ¿Saben qué es la fe? La fe es dejar a un lado lo que yo pienso y hacer lo que está escrito, lo que Dios manda. Esa es la fe. Así lo dice San Mateo capítulo 7 versículo 24. San Mateo 24 dice que hay dos clases de cristianos. Los dos escuchan la palabra de Dios, los dos. Pero uno es verdadero discípulo, es verdadero cristiano y el otro es falso. Pero los dos escuchan la palabra de Dios. Los dos creen en la palabra de Dios. Pero uno le hace caso y otro no. Mateo 7:24. Escuchen. El que escucha mis palabras. Vea que sí lo escucha. El que escucha, lee la Biblia, escucha mi palabra. Y las practica. Aquí está el primero. Y la practica. Ese es el primer grupo de cristianos. A eso los invito hoy. A escuchar la palabra de Dios para practicarla. Por eso el obispo está pidiendo que se haga la lección divina. ¿Y qué es la lección divina? Leer la palabra de Dios y comenzar a gustarla. ¿Cuándo? Cuando comienzo a practicarla. ¿Y qué es lo que gusto? Que estoy haciendo lo que Dios manda y eso me hace placer, me da un placer espiritual. Me hace producir gozo en el corazón, alegría. Otra vez. El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Ahí está el primer grupo de cristianos. Segundo grupo de cristianos. En cambio, el que oye estas palabras. El segundo grupo también escucha la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno la escucha para ponerla, lo cree. El otro la escucha pero no lo cree, no lo pone en práctica. ¿De qué grupo estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Otra vez? En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica,
el que oye estas palabras y no las pone en práctica, se perdió el tiempo con él. Es como el que no piensa y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa y ésta se derrumbó con gran estrépito. Se derrumbó. Ahí sí vale la canción. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Porque, hermanos queridos, la tentación de ustedes y la tentación mía es escuchar la palabra de Dios y hacernos los locos. Torear la palabra de Dios, decirle, ole, eso no es conmigo, eso es con Jorge. Ole, lástima que no vino mi esposa. No torearla. La palabra de Dios es para practicarla. La lección divina tiene algo muy importante. La lección divina nos enseña, uno, a preguntarme qué dice la palabra de Dios. La segunda parte, que es la más importante, es qué me dice a mí. Ahí es donde choca con nosotros y tenemos que dejar que choque, que nos golpee. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Y cuando yo me pregunto qué me dice a mí, ahí es donde me transforma, me cambia, me santifica, me purifica. Ahí es donde usted y yo podemos ser verdaderos y auténticos cristianos. Por eso el que dirige la lección divina nunca puede permitir que diga, aquí la palabra de Dios nos dice. No, cuando dice, bueno, a ver, comparta. ¿Qué le dice la palabra de Dios? Ustedes verán que la gente dice, aquí nos dice. No, así no es, error 01. Aquí me dice a mí tal cosa. Y a pesar de que se le repita 1000 veces a la gente que tiene que ser, me dice, la gente no lo capta y dice, nos dice, toreando la palabra de Dios para que no nos golpee. Hoy dice la Biblia que tenemos que ser discípulos de Cristo, gustando la palabra de Dios, gustando la Eucaristía y practicando el mandamiento del amor. Y la última, San Marcos capítulo 8, versículo 34. San Marcos 8, 34. Levante la mano los que quieren ser discípulos de Cristo. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Espectacular. Bueno, ahí tiene. Serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Serán verdaderos discípulos míos y en esto lo van a conocer, en que se amen los unos como yo los he amado. Y hay una más. Ustedes lo van a... Bueno, y miramos también cuando escuchamos la palabra de Dios, la pongamos en práctica. Pero hay una más. Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino que a toda la gente, y les dijo. ¿Qué les dijo? Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos y a toda la gente? Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo dice aquella la Reina Valera? Aquí está claro. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera. Y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para ser discípulo de Cristo, para seguir a Cristo, nos queda entonces otra cosa más. Saber que al escuchar la palabra, para ponerla en práctica, nos sometemos a abandonar nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios.
Niéguese a sí mismo. ¿Por qué me voy a negar a sí mismo? Porque la Biblia dice cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, los que están casados y se separaron de la pareja y viven en adulterio. Y ahora tienen otra pareja. Con la pareja que vivían, pues vivían muy mal. Con la pareja que viven, viven felices. Se encuentra con la Biblia y la Biblia le dice, no está permitido que el hombre se separe de la mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces dice, pero Dios mío santo, ¿y cómo voy a hacer yo? Si yo me separé de mi pareja y yo todavía estoy joven y activo sexualmente. Entonces la Biblia dice, pues si quieres tener sexo, reconcíliate con tu pareja. Y usted dice, pero es que no me cuadra. Entonces a usted le quedan dos opciones. Una, negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, o negarse a la voluntad de Dios para hacer lo que a usted le da la gana. Pero el verdadero discípulo se niega a sí mismo. Carga la cruz. Y la cruz más pesada es aquella donde usted tiene que someter su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Esa es la cruz más pesada. Y dice Jesús, el que quiera seguirme, le dijo a sus discípulos, niéguese a sí mismo. De modo que cuando leemos la palabra de Dios no es para buscar qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Lo que me gusta lo pongo en práctica, lo que no me gusta no. No, así no es. Niéguese a sí mismo significa voy a leer la palabra de Dios y tengo que sacar mi forma de pensar, introducir la forma de pensar de Cristo. Aunque me cueste sacrificio, aunque me parezca la cruz más pesada, pues tomaré la cruz y seguiré al Señor. ¿Y cuál es el que no es discípulo de Cristo? Aquel que como la cruz es pesada, mejor no leo la Biblia, mejor hago lo que a mí me viene en gana, entonces ya no puedo seguir a Cristo, ya no puedo ser verdadero discípulo de Cristo. Nosotros deberíamos tener la intención que tenía Cristo, según dice San Juan, capítulo 4, versículo 34. Él tenía en la mente algo muy claro. ¿Qué era lo que tenía claro Jesús en su mente? Algo que si usted y yo lo agarramos, logramos tener la felicidad en nuestra vida. Óiganlo. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi alimento. ¿De qué se alimenta Jesús? Mi alimento. ¿De qué vive Jesús? Mi alimento. Es hacer la voluntad del que me envió. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Católicos, ese es el alimento de Cristo, de eso vive Él. Ahora pregunto, ¿y de qué vives tú? ¿Será que puedes decir como Cristo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió? Mentiras. Ni siquiera nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Ni siquiera eso. Ahora, hacerla. El santo es aquella persona que va luchando por hacer la voluntad de Dios. San Agustín decía algo así, yo no me acuerdo muy bien porque yo a esa clase no fui, pero me la contaron. Decía, 2 amores construyeron 2 ciudades.
el amor a Dios hasta el abandono de mí mismo, la ciudad celeste. Y el amor a mí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. Dos amores construyeron dos ciudades. El amor a mí hasta el desprecio de Dios y su voluntad, se construyó la mansión terrena. Y el amor a Dios y a su voluntad hasta el desprecio de mí y de mi voluntad, construyó la ciudad celeste. ¿En cuál quiere vivir usted? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Queridos hermanos, como sacerdote del Dios Altísimo he tratado de poner en bandeja de oro o de plata, lo que usted quiera, la palabra de Dios, para que ustedes al verla puedan con claridad ver cuál es el camino que nos conduce a Dios. Nos animemos todos a buscar la voluntad de Dios para lograr la vida eterna, el reino de los cielos, porque esto pronto se acaba. Pronto. No sabemos en qué momento nos vamos a morir, pero es más seguro que el desayuno de mañana, que un día nos vamos a morir. Y yo tengo que buscar ganarme el cielo haciendo lo que le agrada a Dios, cumpliendo su voluntad para poder alcanzar la vida eterna. Y eso es lo que yo he tratado de hacerlo. Vamos a comerciales y regresamos, Padre, para unas preguntas y respuestas. Vamos entonces a darle gracias al Señor. Señor Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra nos has mostrado cómo ser verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a amar tu voluntad hasta el desprecio de la nuestra, para así asegurarnos el cielo. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar de falsas doctrinas, a perseverar en la doctrina sana, en tu enseñanza que has dejado en tu iglesia a lo largo de la historia. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo a los que están en las cámaras. ¿Cuánto tenemos ahorita? 2.390 personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales también. Pase la cámara para que vean la gente de dónde que estamos, la gente de... ¿Dónde? Ojinagua. Dígalo usted, dígalo. Ojinaga. Bueno, la gente de Ojinaga, aquí estamos en México, Ojinaga, los creyentes de México. México es una ciudad de fe. Resulta que en México hay dos extremos. Los que creen bastante y los que no creen nada. Los que luchan por ser buenos y santos y los que son más malos que pegarle a la mamá. Los que adoran a Dios y los que adoran la santa muerte, mal llamada santa muerte. Los que creen en Dios y los que creen en el diablo. Pero nosotros creemos en Él. ¡Viva Jesucristo! Aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comerciales y ya regresamos. 10 minuticos, 15 minutos y volvemos.